De acuerdo al PMBOK, la definición de dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Bueno, ¿cómo surge la dirección de proyectos? Básicamente antes del siglo XX, unos profesionales líderes de proyectos en ese entonces aplicaron unas prácticas y técnicas de trabajo para satisfacer las necesidades de los clientes. Eso llevó a que se generara la necesidad de reconocer esta actividad como una profesión. Eh, Luego de eso se genera lo que ellos llaman el Body of Knowledge, que es el BOK, y se generan los fundamentos para la dirección de proyectos, conocido como el PMBOK. Luego el PMI, que es el Project Management Institute, produce la línea base para las diagramas y los glosarios del PMBOK, pero esto no fue suficiente y al final del tiempo se desarrolla una guía para los fundamentos de la dirección de proyectos, dado que lo anterior no alcanzó a cubrir todas las necesidades. Por eso se generó esta guía del PMBOK. Ahora bien, ¿qué es un proyecto? Un proyecto está definido en el PMBOK como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. En este caso, en la imagen tenemos el Movistar Arena de Bogotá, que es un proyecto que se diseñó para reconstruir lo que era el antiguo Coliseo El Campín. Eso fue un proyecto con su temporalidad definida y que sirvió para reconstruir este antiguo edificio. Ahora bien, un programa es el conjunto de esos proyectos o subprogramas y otras actividades que, si se realizaran de manera individual, no lograrían los beneficios que se esperarían. Estos se deben hacer de manera coordinada y como ejemplo tenemos el viaje del hombre a la luna, donde en primer lugar tenemos un proyecto independiente que busca la creación de un traje espacial con su aerodinámica, con sus estudios correspondientes. Un segundo proyecto tenemos la construcción del transbordador que llevaría a esa persona a la luna. Y un tercer proyecto podríamos hablar de los estudios técnicos y químicos que se hicieron en Marte, pues para garantizar y asegurar que esa persona llegara en condiciones normales. Entonces, el conjunto de estos, que pueden trabajarse paralelo, traslapada o transversalmente, permitieron que el hombre llegara a la luna en la suma de estos esfuerzos. Finalmente, la definición de portafolio son todos esos proyectos, programas y portafolios subsidiarios o subportafolios y operaciones que se gestionan ya como un grupo. La idea de esto es alcanzar los objetivos estratégicos y como un ejemplo claro de esto podemos tener una empresa de infraestructura que solamente trabaja en el sector oil and gas, pero para maximizar su rendimiento busca trabajar también en el sector minero, en el sector de energías renovables, etc. Y esto se considera como un portafolio que busca introducir nuevos mercados o nuevos sectores para maximizar el rendimiento y el beneficio de la organización. Bueno, finalmente mediante este diagrama lo que se busca es relacionar los proyectos, programas y portafolios de una manera didáctica, donde se puede observar que un portafolio puede tener un programa o un subportafolio y o una operación, pero a su vez un programa puede tener un programa subsidiario que tiene también sus proyectos independientes o un portafolio que solamente tiene un proyecto o un programa que tiene varios proyectos y no depende directamente de un programa sino directamente del portafolio. ¿Cuáles son los beneficios de la relación de estos? Básicamente es contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, que es lo más importante, compartir las restricciones para gestionarlas de manera conjunta y básicamente gestionar los recursos financieros, humanos y físicos. La idea también es gestionar los incidentes y emplear la gestión de los cambios y finalmente uno de los grandes beneficios es abordar los riesgos de manera conjunta, ya que varios de estos pueden afectarse paralelamente. Ahora bien, para cumplir los objetivos del negocio, satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados
y responder de forma oportuna a los riesgos, el PMBOK ha desarrollado unos grupos de proceso, que son 5, y 10 áreas de conocimiento para implementar toda la gestión del proyecto para que se lleve de manera correcta y cree valor y beneficios a las organizaciones. A continuación, vamos a dar una breve reseña de cada proceso y en qué consiste cada área de conocimiento. Bueno, como ya se mencionó, los grupos de procesos son 5 y todos van agrupados de manera lógica para que se cierre correctamente el proyecto. En primera instancia tenemos los procesos de inicio, que básicamente son definir un nuevo proyecto o, si ya hay un proyecto existente, definir una nueva fase. Luego vienen los procesos de planificación, que básicamente es establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción que se hace mediante el cronograma del proyecto. Finalmente viene todo el proceso de ejecución, que es básicamente implementar todo lo que se realizó en la planificación, todas las actividades, la entrega de todos los hitos correspondientes. Tenemos un proceso de monitoreo y control que lo que busca es hacerle un seguimiento para analizar si existen debilidades en las que se requieran cambios para gestionarlos en debida forma. Finalmente tenemos todo el proceso de cierre, que está llevado a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto. De esta manera culminaríamos el proyecto. Por otro lado tenemos las 10 áreas de conocimiento, que lo que buscan es, por ejemplo, en el caso de la gestión de la integración, identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de la dirección de proyectos. Tenemos el alcance, donde vamos a delimitar claramente qué es lo que requiere el proyecto. Aquí buscamos es que se incluya todo el trabajo requerido y solamente eso, no se incluya alguna cosa adicional. Tenemos la gestión del cronograma, que es toda la administración para finalizar el proyecto en tiempo, siguiendo con la gestión del presupuesto, la gestión de los costos, que lo que busca es planificar, estimar, presupuestar y controlar el presupuesto previamente aprobado. Tenemos la parte de la gestión de la calidad, donde establecemos una política de calidad, y prácticamente uno de los componentes más importantes, que va a ser la definición de los requisitos de calidad del proyecto, que al final buscarán satisfacer las expectativas de los interesados. Tenemos la gestión de los recursos, que es cómo vamos a obtener todos los recursos y cómo los vamos a gestionar para culminar exitosamente nuestro proyecto. Luego tenemos la gestión de las comunicaciones, que básicamente es cómo vamos a administrar toda la información que recibimos para que esta información sea oportuna y adecuada, tanto interna como externamente. Tenemos la gestión de los riesgos, que lo que busca es identificar, analizar, planificar los tiempos de respuesta, los planes de acción en el momento en el que se nos materialice un riesgo. Continuamos con la gestión de las adquisiciones, que básicamente es toda la compra de los productos y servicios que se requieran para el proyecto, diferente a los equipos que ya están gestionados por el proyecto. Finalmente, la gestión de los interesados lo que busca es identificar realmente quiénes son esas personas, esos grupos u organizaciones a los cuales puede afectar el proyecto, para analizar sus expectativas y también establecer sus necesidades. Esas son las 10 áreas del conocimiento, que van ligadas también a los grupos de proceso. La dirección de portafolios es la gestión de manera centralizada de uno o más de estos portafolios con el fin de alcanzar los mismos objetivos estratégicos planeados para el proyecto. Esta dirección se centra en el desarrollo del portafolio, sea consistente con los objetivos de la organización, evaluando los diferentes componentes de cada portafolio y así optimizar la asignación de recursos. En cuanto a la dirección de programas, esta apoya las diferentes estrategias de la organización con autorizaciones, cambios presentados o la conclusión de los proyectos gestionados por sus interdependencias. En cuanto a la dirección de proyectos, se da cuando los conocimientos, herramientas, técnicas, habilidades y actividades se aplican para cumplir con los requisitos de este. Ahora bien, la dirección corporativa de proyectos encierra todos los conceptos antes abarcados
en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos establecidos previamente para llevar a cabo un proyecto que se genera de la necesidad de realizar mejoras o crear productos o servicios nuevos por medio de la organización e identificación de actividades, procesos, tiempos, presupuestos y tareas guiadas a la búsqueda y consecución de resultados exitosos. Por tanto, antes de llevar a cabo una idea, es importante plasmarla teniendo en cuenta los riesgos y viabilidades que contemplan todos los posibles escenarios para desarrollar la actividad planeada. Todo eso se puede llevar a cabo utilizando las herramientas que nos ofrece la dirección de portafolios, programas y proyectos y que en últimas nos ayuda a aclarar las guías como las encontradas en los PMBOK. La relación que existe entre la dirección de proyectos, la gestión de operaciones y la estrategia organizacional se da cuando se presentan cambios en las operaciones de un negocio u organización. Cuando esto ocurre, puede dar lugar a la creación de un proyecto, ya que cuando hablamos de gestión de operaciones hacemos referencia a la producción continua de bienes y servicios. Al presentarse estos cambios, existe la obligación de realizar mejoras o la creación de un nuevo proyecto o servicio. Existen situaciones en las cuales los proyectos pueden intersecarse con las operaciones en algunos puntos del ciclo de vida de un producto. Por ejemplo, cuando se desarrolla un producto nuevo, cuando se realizan mejoras en las operaciones, el proceso de desarrollo del producto, cuando el ciclo de vida de un producto llega a su fin o en el cierre de cada fase del producto. En todos los puntos mencionados anteriormente se transfieren conocimientos entre el proyecto y las operaciones. Esto se lleva cuando se pasan los recursos de proyecto a operaciones o cuando las operaciones pasan recursos al proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que mencionar que las estrategias ya alineadas con los portafolios, programas y proyectos están de tal manera que éstas las impulsan y a su vez difieren en forma en que cada uno de ellos contribuye al logro de los objetivos que son la razón de ser de cada proyecto, ya que siempre buscan ser cumplidos. Ahora es clara la relación que existe entre la dirección de proyectos, la gestión de operaciones y la estrategia organizacional, ya que la primera es el medio para que las metas y los objetivos de una organización sean cumplidos, pero se originan según la gestión de operaciones y solo se pueden llevar a cabo generando estrategias enfocadas al éxito del cumplimiento de los objetivos del proyecto. La naturaleza, magnitud y complejidad de un proyecto están ligados a la organización en que se desarrolla. Sea que influya dentro o fuera de la organización, depende de su estructura estratégica, donde el director de proyecto juega un papel importante para alinear a ambos. Es por esto que la cultura, el estilo, estructura y nivel de madurez de la organización influyen en la forma en que se llevan a cabo los proyectos. La visión, misión y estrategia organizacional van a influir en cómo el director toma las decisiones de un proyecto. Estas influencias son las que son conocidas como los EFs, que pueden ser factores externos o internos, y los OPAs o los activos de los procesos de la organización. Los elementos de gestión son los componentes que comprenden las funciones principales claves de la dirección al core de PMBOK y se asignan dentro de la organización según su marco de gobernanza y la estructura. Es por esto que las normas, políticas, códigos de conducta o estructuras de la organización, también llamado gobernanza de la organización, aplican como factor ambiental e influyen en el modo de dirigir los proyectos y la gobernanza del proyecto, que debe estar bajo el marco de la organización, ya que se toman las decisiones para lograr los objetivos acorde a los parámetros de la gobernanza de la organización, lo que puede generar un impacto positivo o negativo en el proyecto. La responsabilidad, rendición de eventos y autoridad asignada a cada nivel jerárquico indican cómo el individuo se debe desempeñar. El PMO puede ejercer un control o influencia de tipo apoyo, control o directivo, y es el vínculo entre los proyectos, programas o portafolios y el sistema de medición. Acorde al PMBOK, el ciclo de vida es una serie de fases que atraviesan un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. El ciclo de vida se puede ver afectado por aspectos de la organización, la industria, métodos de desarrollo y tecnología. Es por eso que estas fases no se presentan siempre en orden cronológico,
sino también se pueden presentar solo en el inicio, al final o en un punto de control del ciclo de vida. Cada fase es un conjunto de actividades relacionadas de manera lógica que culminan con la finalización de uno o más entregables. Pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. El ciclo de vida es un marco de referencia para dirigir el proyecto. Es por esto que las fases del proyecto principales son: en el inicio del proyecto es cuando se define de forma preliminar y se da la autorización formal al proyecto. La fase 2 es la de planeación, donde se prepara y se organiza de forma planificada el proyecto que se va a ejecutar. La fase 3 está la ejecución del trabajo del proyecto, donde se lleva a cabo el plan de gestión del proyecto planeado anteriormente. La fase 4 es la de control, donde se mide y se supervisa regularmente el avance del proyecto. Y la fase 5 es la finalización del proyecto, donde se hace el cierre del mismo, sea porque se lograron los objetivos previstos o porque el proyecto no cumple con los objetivos para los que fue creado. Cada fase tiene diferentes recursos humanos, de calidad, cantidad de otros recursos, énfasis de gestión, riesgo y factores de riesgo relevantes al proyecto que van ligados con unas actividades en cada una de estas fases, como se puede ver en la imagen. Y estas actividades están ligadas con unos grupos de procesos. Durante los grupos de procesos se ejerce un monitoreo y control sobre el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, las comunicaciones, el riesgo, las adquisiciones, el comportamiento y satisfacción de los interesados. Ciclo de vida no solo permite diseñar las acciones preventivas, sino las acciones correctivas para que cada entregable cumpla con los objetivos del proyecto. Los procesos se pueden presentar una única vez en el proyecto en puntos específicos. Otros se efectúan de forma periódica y otros en forma continua a lo largo del proyecto. Lo anterior depende del tipo de ciclo de vida del proyecto, si es predictivo, iterativo o incremental. Del tipo de vida varía según el grado o nivel de esfuerzo en una línea de tiempo y su gestión puede ser tradicional o ágil dependiendo de los requisitos del proyecto y la demanda de recursos en cada fase. Los grupos de procesos no son fases, pero el nivel de esfuerzo de los procesos puede tener mayor énfasis en determinados puntos de cada fase. Por ejemplo, los grupos de procesos de monitoreo y control se ejecutan a lo largo del proyecto, a diferencia de los grupos de procesos de iniciación que se ejecutan solo al inicio del proyecto. Las características de los grupos de procesos en una estructura genérica muestran que al inicio del proyecto los niveles de costo y dotación de personal inician de una forma baja, luego van incrementando durante la ejecución del proyecto para luego disminuir al finalizar el proyecto, mientras que los riesgos aumentan al inicio del proyecto y al final del proyecto ya han disminuido. Y la influencia de los interesados es mayor al inicio y durante la ejecución del proyecto y disminuye al finalizar el proyecto.